Bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, primero en noticias para que esté bien informado. Una grave denuncia que ha generado polémica hizo el ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel. El exfuncionario aseguró que la oposición de su país habría comprado 18 aviones de guerra que llegarían en noviembre de este año a supuestas bases militares de Estados Unidos en Colombia. Juliana Moncada, ¿en dónde se habrían adquirido las aeronaves y qué dicen en Colombia sobre esta denuncia? Buenas noches. Buenas noches, José Fernando. Según el ex vicepresidente José Vicente Rangel, aseguró que estos aviones habrían sido adquiridos en Texas, Estados Unidos, el pasado 27 de mayo. Serían 18 los aviones que llegarían en el mes de noviembre a las supuestas bases militares que estarían aquí en Colombia de Estados Unidos. Pero también consultamos a los senadores de la Comisión Segunda y ellos se declararon aterrados con esta noticia, esta denuncia del ex vicepresidente de Venezuela y aseguraron que nunca atacarían al país vecino. El ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, denunció en su programa de televisión que la oposición compró 18 aviones de guerra en Texas, Estados Unidos. Según él, los aviones llegarían a bases militares de Estados Unidos ubicadas en territorio colombiano. Se llevó a cabo una reunión en la ciudad de San Antonio, Texas, entre ejecutivos de la industria de aviones de guerra y venezolanos de la oposición. Tema: la posible adquisición de ese tipo de aviones por parte de los venezolanos, por 18 aviones que serán ubicados en una base militar de Estados Unidos ubicada en Colombia. El exministro de Defensa de ese país aseguró que tiene las coordenadas de las supuestas bases militares estadounidenses, pero no quiso revelar su fuente. La cual tiene las coordenadas siguientes: P, 11 grados, 25 minutos, 31 segundos. M, 72 grados, 7 minutos, 46 segundos. ¿Podrían los organismos de seguridad chequear esta información, que no vacilo en calificar de extremadamente grave? Por su parte, senadores de la Comisión Segunda, encargada de las relaciones internacionales y temas de seguridad, calificaron esta denuncia como grave y piden un pronunciamiento del gobierno colombiano. Yo creo que son unos señalamientos bastante delicados, que el gobierno nacional debe responder, pero antes evaluar muy bien, porque hay unas relaciones demasiado frágiles con el hermano país de Venezuela. Creo que ya están sufriendo de paranoia nacional. Y segundo, pues Colombia definitivamente nunca va a atacar a Venezuela, nunca lo va a hacer. Segundo, como lo hemos manifestado, las bases colombianas, inclusive la cooperación militar que esperaba Colombia de Estados Unidos, la rechazamos en el Congreso. Entonces, definitivamente son informaciones que sí quisiéramos que ellos nos entregaran al Congreso, a la Comisión Segunda de Defensa Nacional, que nos dejaran saber cuál es el contrato que supuestamente hizo la derecha venezolana con Estados Unidos para que Colombia reciba esos aviones. La denuncia se produce un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocara una sesión del Consejo de Estado para que el próximo martes defina el futuro de las relaciones con el gobierno de Colombia. Intentamos comunicarnos con José Vicente Rangel vía telefónica para obtener más detalles sobre esta denuncia, pero hasta el momento no ha sido posible. Juliana Moncada, Noticias Caracol. Juliana, mil gracias. 3 muertos y 9 heridos deja la arremetida de las FARC y del ELN contra la población civil en Cauca y Chocó. En ambos departamentos los guerrilleros lanzaron artefactos que terminaron explotando dentro de las viviendas donde estaban niños y adultos. Así quedó la casa en el municipio de Supí, Chocó, luego de que explotara en su interior un artefacto que cayó durante el ataque del ELN a esa población. En su interior se encontraba una menor de edad con su hijo, un bebé de apenas 11 meses, quien murió. No, él estaba jugando con un perro, estaba sentado. Él estaba en la puerta y de ahí se desapareció. En el momento de esta entrevista, la joven no sabía que su hijo había muerto en el ataque. Pero no han llamado. Yo quiero saber cómo está mi niño. Que me lo busquen. Otro menor de 4 años también resultó con graves heridas. Mientras tanto, en zona rural de Argelia, Cauca, 2 mujeres murieron durante un ataque de las FARC. Bueno, el ataque inicia con lanzamiento de tatucos y con lanzamiento de cilindros, pero esto es un hecho que va dirigido no solamente contra la policía, sino contra toda la población.
Las autoridades denunciaron además que tras el ataque, los guerrilleros pusieron música a todo volumen. Estos delincuentes en pleno ataque son tan abusivos, no podría tener otra palabra, tan irrespetuosos de la vida del ser humano, que colocaron música desde los sitios donde estaban lanzando los morteros, tanto a la población civil como a nuestras unidades de la policía. A esta hora, los 6 heridos que dejó este ataque en el Cauca reciben atención médica en hospitales de Argelia y Popayán. En medio de estos ataques de la guerrilla contra la población civil, el gobierno y las FARC se alistan para el nuevo ciclo de conversaciones en Cuba. El tema de los derechos y de las garantías para los nuevos movimientos políticos que surjan del acuerdo de paz ocupará las delegaciones desde el próximo martes en La Habana. Jenny Navarro, ¿qué han dicho las voces consultadas sobre este segundo punto de la agenda? Caterina, buenas noches a todos. Decirles que de los consultados, entre ellos el profesor Alejo Vargas, han dicho que se requieren varios tipos de garantías. Una de ellas para garantizar precisamente que quienes abandonen las armas una vez se ha firmado el acuerdo general no sean exterminados, y dos, para que también puedan ejercer libremente la política. Andrés París le concedió el 25 de mayo en La Habana esta entrevista a Noticias Caracol, donde el vocero de la FARC explica cómo puede abrirse el camino para la participación de esa agrupación guerrillera en política y de otros movimientos una vez se llegue a un acuerdo definitivo sobre la terminación del conflicto armado. Que la campaña electoral fortalezca en los partidos a los sectores que propugnan por la paz y los sectores que no hacen parte del gobierno, pues trabajen hacia una gran convergencia, hacia un gran frente amplio. Para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, son dos los temas principales sobre las garantías para los movimientos que surjan firmado el acuerdo general. Garantías de que la gente pueda ejercer la política sin que les pase nada, pero por el otro también garantías de que la competencia electoral se pueda desarrollar en igualdad de condiciones. Carlos Lozano, director del semanario Voz, opinó. Sino también lo que va a repercutir en dirección a fortalecer el sistema político sobre bases de democracia, de garantías, de libertades. Creo que es muy significativo avanzar en estos temas de modernizar el sistema político. El segundo punto de la agenda establece los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo general para la finalización del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Emergencia en el sur de Cali. El incendio en un edificio de apartamentos generó caos y angustia entre sus moradores, quienes tuvieron que ser evacuados. 8 de ellos fueron atendidos por afecciones respiratorias. Todo quedó registrado en video. Vamos a Cali con Juan Carlos Villani, que se encuentra en el sitio de la emergencia. Ya se sabe cuál fue la causa, Juan. José Fernando, televidentes, buenas noches. Pues lo que nos han manifestado algunos de los habitantes de este edificio y algunos de los integrantes de los bomberos de Cali es que la emergencia se registró en uno de los sótanos porque al parecer un vehículo registró alguna falla mecánica, estaba al parecer botando gasolina y una chispa al parecer pues provocó que este vehículo se incendiara. De inmediato esta edificación de 17 pisos se llenó de humo, al menos 100 personas tuvieron que ser evacuadas por parte de los bomberos voluntarios. Momentos de angustia vivieron los habitantes de este edificio en el sur de Cali. Un incendio generado en uno de los parcaderos envolvió de humo la edificación, provocando una emergencia que tuvo que ser atendida con 6 máquinas y más de 30 bomberos voluntarios. En este video captado por uno de los habitantes de los pisos altos se observa la magnitud de la emergencia. Noticias Caracol captó el momento en el que los bomberos llegan al sitio a instalar las escaleras para evacuar a los habitantes. Uno a uno iban saliendo asustados y afectados por el humo. Al principio sí, pero ya se cerraron ventanas y todo, pero sí había gente asfixiándose. Horrible, estábamos ahogados, todo el mundo está ahogado, no se veía absolutamente nada, hasta que logramos salir. Desde arriba los asustados residentes captaron los momentos de pánico a la espera de ser rescatados. Los bomberos de Cali debieron evacuar el edificio para evitar que los habitantes inhalaran el humo tóxico. Algunos con afecciones respiratorias tuvieron que ser atendidos por paramédicos. Y hemos atendido unas 8 personas más o menos afectadas por inhalación de humos, problemas que tienen algunos pacientes de salud y una pequeña luxación en una pierna en una de los habitantes de la edificación. Al final los bomberos lograron controlar el incendio que había consumido por completo este vehículo blanco, afectando a por lo menos otros 5 carros que se encontraban en el lugar.
Luego de esta emergencia, a esta hora se registra completa normalidad aquí en este lugar. En otras noticias de Cali, un hombre que conducía en aparente estado de embriaguez estrelló su vehículo contra un local comercial en el norte de la ciudad. Este hombre, antes de huir de la escena del accidente, le entregó el número celular al vigilante de ese lugar para que él lo llamara, porque había asegurado que él quería responder por los daños. El conductor se salió de la vía en este sector de la avenida Sexta con 37 en el norte de Cali. Se subió al andén y luego de varios metros se estrelló de frente contra el muro de la fachada de este local comercial. Según versiones de los afectados, el conductor, que iba en estado de embriaguez, antes de darse la fuga, les dio el número de celular para que lo contactaran. Metió el carro por la zona del lado izquierdo, arrastrando esta piedra que vemos aquí y recibiéndolo aquí el muro que tenemos de aquí de la jardinera. El vehículo de Bogotá fue retirado por las autoridades de tránsito, quienes dijeron que por fortuna el accidente no dejó víctimas. El carro resultó seriamente afectado por el fuerte impacto y una piedra evitó que ingresara al establecimiento comercial. El ciudadano venía en aparente estado de embriaguez, el señor viene por su vía, aparentemente colisiona con una piedra y el árbol, colisiona con un bien inmueble. A esta hora, los afectados aún esperan que el conductor conteste el número de teléfono que dejó para que responda por los daños. A esta hora, el propietario de este establecimiento comercial está esperando que este hombre que ocasionó este accidente pues le conteste el teléfono para que se acerque a responder por los daños, o si no, que se acerque también a las oficinas, a los patios oficiales donde fue inmovilizado y dejado su vehículo. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Muy bien, vamos ahora con información sobre Bogotá. Los menores de edad fueron los protagonistas en los operativos sorpresas en establecimientos nocturnos que se llevaron a cabo aquí en Bogotá y además en Cartagena. Por una parte, se realizaban para verificar si los bares estaban cumpliendo con la reglamentación exigida, es decir, con todas las precauciones para cualquier tipo de emergencia, y también en Cartagena para ver si los jóvenes cumplían con el toque de queda que se ha venido registrando. Veamos lo que pasó en Bogotá. Durante el operativo que se llevó a cabo en la localidad de Suba, se visitaron 17 establecimientos nocturnos, de los cuales 8 no cumplían con la reglamentación exigida. Presencia de menores de edad en sitios prohibidos, al licor adulterado, negocios sin licencias de funcionamiento, entre otros. En uno de los bares del sector fue encontrado un menor de edad a quien las autoridades regresaron con sus padres. En Cartagena también hubo operativos nocturnos. En este video entregado por la Secretaría del Interior de la ciudad se observa el momento en que intentan huir menores de edad que se encontraban en una discoteca violando el toque de queda. No, lo que encontramos en el operativo el día de ayer fue un establecimiento con presencia de más de 100 adolescentes, un gran número de ellos bajo el efecto de sustancias alcohólicas. Los jóvenes protagonizaron enfrentamientos con las autoridades y 19 de ellos fueron conducidos por la Policía de Infancia y Adolescencia a comisarías de familia. Los establecimientos nocturnos que no cumplieron con la reglamentación exigida en las dos ciudades fueron sellados. 7:15 minutos de la noche y atención que un grave accidente se registró esta tarde en Cartagena. 18 personas resultaron heridas en el hecho que se presentó en la vía de Mamonal. Un bus de servicio especial se volcó. Yesenia Carrillo, ¿qué ocasionó este accidente? Buenas noches. Las autoridades de tránsito han dicho que este accidente se registró cuando una bicicleta se le atravesó a un bus de servicio especial que se movilizaba por la vía Mamonal en el suroccidente de la ciudad. El conductor de este vehículo intentó esquivar la bicicleta, pero perdió el control del vehículo y se fue a un barranco. En el bus se movilizaban 30 personas, de las cuales 18 resultaron heridas, 8 de ellas de gravedad, quienes fueron remitidas por la Defensa Civil a diferentes centros asistenciales. 4 de los heridos fueron menores de edad. La Defensa Civil fue quien se encargó de atender este accidente de tránsito. Comenzamos a sacar niños heridos y adultos heridos. Y con mis muchachos comenzamos a mirar cuáles estaban los más graves para podernos llevar. Y nos llevamos 4 personas adultas graves, de los cuales una tocó hacerle RCP en movimiento, porque nos estaba muriendo.
La Defensa Civil y las autoridades hasta ahora le han hecho un llamado a los diferentes conductores para que manejen con cuidado, principalmente los que retornan de diferentes paseos. Los heridos están siendo atendidos hasta ahora en diferentes centros asistenciales de la ciudad. Esta es la información desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Gracias, Yesenia, por la información. Anoche el Consejo de Bogotá aprobó en primer debate el cobro de valorización para los próximos 2 años por un valor de 381.692 millones de pesos. La idea es que para este año no se haga efectivo el cobro, sino para el año 2014. El Cabildo Distrital también aprobó el cupo de endeudamiento por más de 3 billones de pesos. Héctor Pinzón es uno de los tantos bogotanos a los que este año el cobro de valorización les llegó por las nubes. Anteriormente me había llegado por 1 millón y ahorita me llega por 3.800.000. A otros habitantes que ya pagaron, el cobro de valorización aprobado por el Consejo les genera las siguientes dudas. ¿Qué va a pasar con los que pagamos? ¿Nos van a devolver la plata? De acuerdo con la directora del IDU, María Fernanda Rojas, durante los próximos meses la entidad reliquidará la facturación y en el 2014 se efectuaría el cobro. Volver a hacer todas las liquidaciones, hacer las compensaciones y los cruces de cuenta, poder informarle de las devoluciones y demás cruces de cuentas a que tenga derecho. El Consejo de Bogotá también aprobó el cupo de endeudamiento. Aprobarle a la ciudad un cupo de endeudamiento por el monto de 3.037.283 millones de pesos, distribuidos en 3 paquetes de obras. El alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter agradeció al Consejo y espera que las iniciativas sean una realidad para Bogotá en las sesiones extras. Con el cobro de valorización y el cupo de endeudamiento se desarrollarían obras de infraestructura vial y social para la capital del país. En el siguiente informe les contamos cuáles son. Con el cobro de valorización se financiarán 11 obras de vital importancia para la ciudad, según el distrito y el Consejo, entre las que se encuentran Avenida Boyacá entre calle 170 y calle 183, calle 170 entre Avenida Cota y Avenida Ciudad de Cali, calle 183 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte, carrera 24 entre calle 76 y calle 80, calle 63 entre Avenida Boyacá y calle 72. Hemos salvado la valorización como un mecanismo de financiación de la infraestructura de la ciudad. También con el cupo de endeudamiento se desarrollarán las siguientes obras: el metro pesado, los metrocable de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, la troncal de Transmilenio por la Boyacá, inversión social, vías, arterias. Porque son corredores que desembotellan zonas muy densamente pobladas de la ciudad. Obras como el metro ligero por la carrera séptima no quedaron incluidos en el cupo de endeudamiento. En Bogotá, 226 docentes de instituciones educativas públicas han sido amenazados de muerte en los últimos 2 años. Tan solo en 2 colegios de la localidad de Ciudad Bolívar, 40 maestros han sido intimidados en los últimos días. Angie Camacho, ¿qué se ha hecho para garantizar la integridad de estos docentes amenazados? Catalina, José Fernando, buenas noches. La preocupación es generalizada y las autoridades educativas evalúan en distintos comités de seguridad medidas de protección para los docentes. Pero escuchen esto: docentes que abandonaron sus plazas, algunos que han tenido que abandonar sus domicilios, otros que son interceptados de camino a sus lugares de trabajo por bandas delincuenciales o grupos de narcotráfico que los cuestionan cuando los docentes censuran algunas actividades delictivas que se dan en las comunas de Bogotá. A continuación, les presentamos el siguiente informe. Según el presidente de la Asociación Distrital de Educadores, por lo menos en 30 colegios de Bogotá persisten las amenazas de muerte contra los educadores. Asegura que la situación llegó a tal extremo que en el colegio Tesoro La Cumbre de Ciudad Bolívar implantaron rutas especiales para evitar atentados contra los docentes. Que sean trasladados de la 22 Sur hacia el colegio y sean regresados porque los maestros vienen siendo amenazados. Tan solo en 2 instituciones educativas de Ciudad Bolívar, cerca de 40 maestros han recibido amenazas que se han extendido al resto de sus familiares. Se pide que se marche el docente, ¿sí? O que se cuide su vida. 16 docentes amenazados se reunieron para evaluar la situación. Aseguran que esto ha generado un ambiente de zozobra, al punto que ningún maestro quiere dar clases en estas instituciones. Claro que sentimos miedo, ¿sí? Porque el traslado está para el docente que se va, pero también están las personas que nos quedamos. Según la Secretaría de Educación, en los últimos 2 años, 226 docentes y directivos han sido amenazados. En el 50% de los casos, las intimidaciones son de gravedad. Nos obliga a un traslado permanente a un otro colegio de otra localidad. Las amenazas llegan anónimas y otras son atribuidas a bandas criminales.
Las autoridades evalúan la presencia de más fuerza pública a las afueras de los colegios, igualmente comités de emergencia para averiguar cuál es el nivel de riesgo que tienen los docentes y distintas movilizaciones que la próxima semana se van a llevar a cabo en la capital para rechazar estas amenazas contra los educadores. Información desde el norte de Bogotá. Angie Camacho, Noticias Caracol. Paola, gracias. Y los dejamos con las imágenes del primer Festival Aeronáutico, Turístico y Deportivo que se tomó el cielo de San Gil, la capital del turismo en Santander. Un evento en el que participan pilotos de varias ciudades del país y que acerca a los hombres al anhelado sueño de volar. Desde el aeropuerto de Los Pozos en San Gil se observan los mejores momentos del Air Show, la única escuela de aviación del nororiente colombiano que organiza la primera jornada para los amantes de las diferentes modalidades de altura. El objetivo principal es traerle la aviación a todo el mundo para que lo conozcan, ¿sí? Para que practiquen, vivan de la aviación, la vean, la disfruten. Alain Barrera, piloto de acrobacias, encargado de dibujar piruetas en el aire, confiesa que lo más complicado del show es despegar. Hay diferentes tipos de acrobacias, acrobacias de instrucción, acrobacias más avanzadas. Decenas de aficionados observaron las distintas maniobras que dibujaron en el cielo. Globo aerostático, paracaidismo, aeromodelismo y parapente con motor o aerotrike son otras de las modalidades de esta jornada. Niños, jóvenes y adultos pueden pasar la barrera de los espectadores para poder vivir cada una de estas modalidades. Tienen la oportunidad de volar, tienen la oportunidad de saltar en paracaídas, hacer vuelos en tándem o dobles en los trike. El pequeño Junior Ordóñez habló de su experiencia en el aerotrike. Nada de nervios, con seguridad, mucho viento, eso es chévere, chéverísimo. La entrada para observar estas disciplinas es libre y va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hasta mañana, lunes festivo, irá este primer Festival Aerocivil, Turístico y Deportivo. En San Gil, Santander, Alejandra Sandoval, Noticias Caracol. Así terminamos, estas fueron las noticias. Nos vemos mañana a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene el séptimo día, esto es Noticias Caracol, primero en Noticias Telenoche.